Desde lo alto, Alcatraz se alza imponente, una fortaleza de sombras en medio de las oscuras e implacables aguas. Las luces tenues proyectan reflejos inquietantes, insinuando los secretos y la desesperación encerrados dentro de sus muros. La bahía fría rodea la isla, una barrera silenciosa y siempre presente para la libertad. Su formidable silueta se erige como un símbolo de encierro ineludible. Una voz resuena, llena de peso ominoso. Alcatraz, la roca. Las palabras del narrador flotan en el aire. Una declaración escalofriante, considerada inexpugnable. Dentro de los severos límites de Alcatraz, Frank Morris, un hombre con una mirada astuta, examina las implacables paredes de su celda. Frank Morris, un ladrón de bancos con un coeficiente intelectual superior a la media, llegó a Alcatraz en 1960. Comienza la narración. Sus ojos agudos y calculadores reflejan una mente que ya está elaborando estrategias, ya está buscando una salida. Cada mirada es una evaluación silenciosa. Cada momento un cálculo en su implacable búsqueda de la libertad. La celda húmeda y fría contrasta fuertemente con el fuego que arde en su interior. Dentro del comedor de Alcatraz, Frank se encuentra con John y Clarence Anglin. Los hermanos Anglin, notorios ladrones de bancos, destacan entre la multitud de la prisión. Narración. John y Clarence Anglin, también ladrones de bancos, tenían un historial de intentos de fuga. Frank observa a los hermanos Anglin, sintiendo una ambición compartida. Un reconocimiento silencioso pasa entre ellos, insinuando planes futuros. Dentro de la celda de Alcatraz, las sombras bailan mientras Frank examina intensamente la rejilla de ventilación, su mente calculando, sus ojos resueltos. Sus dedos trazan el metal frío, un susurro de un plan formándose en el silencio. Narración. El plan comenzó con algo sencillo: expandir la rejilla de ventilación. Un destello de determinación brilla en los ojos de Frank, una promesa silenciosa de escape en el corazón de Alcatraz. Dentro del taller de Alcatraz, los hermanos Anglin están absortos en su trabajo. El taller, un tesoro de herramientas potenciales, zumba con la promesa de la evasión. Cada hermano se mueve con un propósito. Sus ojos reflejan un plan audaz compartido. El clan de metal y el zumbido de la maquinaria enmascaran una tormenta de rebelión que se avecina. Dentro de la fría y austera celda de Alcatraz, Frank raspa el cemento. El sonido amortiguado, estragado por la inmensidad de la prisión. La cuchara robada se mueve con implacable precisión, un testimonio silencioso de la inquebrantable determinación de Frank. Cada raspadura es una victoria, un paso más cerca del sueño imposible de la libertad. Cada noche, durante horas, susurra la narración, Frank raspaba en silencio, ocultando su trabajo con cartón, un frágil escudo contra los ojos siempre vigilantes de Alcatraz. El polvo cae como nieve, una silenciosa acumulación de esperanza y desafío en el corazón del encierro. Un repentino flashback revela a los hermanos Anglin en un audaz atraco bancario, rostros ocultos, movimientos precisos. Fuerzan la puerta del banco, un símbolo de su audaz plan desarrollándose. Rápidamente, las bolsas se llenan de dinero robado, su meticulosa planificación en acción contundente. Un montaje de codicia y desesperación se desarrolla en movimientos apresurados y frenéticos. Los hermanos Anglin eran conocidos por su audacia, repite la narración, aumentando la tensión. Los hermanos Anglin hacen una rápida escapada, desapareciendo tan rápido como aparecieron. Dentro de la austera celda de Alcatraz, Frank trabaja meticulosamente, con un brillo determinado en sus ojos. Él esconde el agujero detrás de su cama, un secreto que lentamente toma forma. Para ocultar el agujero, Frank creó una pared falsa, explica la narración, su ingenio su único aliado. Con cartón y pintura, crea una ilusión, ocultando la verdad de miradas indiscretas. Dentro de la celda de Alcatraz, tenuemente iluminada de Frank, tres figuras se agrupan. Una tensión palpable llena el espacio reducido. El aire crepita con anticipación, con planes tácitos que pesan mucho entre ellos. Narración. El plan requería una sincronización perfecta y una confianza absoluta. El rostro de cada hombre está grabado con una mezcla de determinación y miedo, el peso de su audaz plan presionando. Muy por encima, en la azotea de Alcatraz, los hermanos Anglin se alzan silueteados contra la vasta y brillante extensión de la bahía de San Francisco. Los hermanos observan la bahía, sus aguas un espejo engañoso bajo el sol. Bahía de San Francisco, un desafío helado y traicionero, susurra la narración, un preludio a la audacia. Sus miradas están fijas en la orilla distante. La esperanza y el temor se mezclan en sus ojos. El aire es denso con anticipación. El aroma salado de la libertad
llevado por el viento, cada hermano perdido en sus pensamientos, contemplando el abrazo helado que espera en las oscuras profundidades de la bahía. En la oscura celda, Frank talla meticulosamente una cabeza falsa de jabón, con el ceño fruncido por la concentración. Se añaden cuidadosamente pelos robados, transformando el jabón en una semejanza engañosa. Las sombras bailan en la pared mientras la narración llena el silencio. Para engañar a los guardias durante la noche, necesitaban distracciones realistas. La cabeza falsa descansa sobre la almohada. Una promesa silenciosa de libertad bajo la atenta mirada de Alcatraz. En los pasillos oscuros y resonantes de Alcatraz, un guardia solitario hace sus rondas, inconsciente del peligro que acecha en las sombras. Las frías barras de acero proyectaban largas sombras, ocultando secretos e intenciones ocultas. Cada segundo contaba, susurra una voz, invisible, inaudible. Cada ruido podría delatarlos. Continúa la narración, un recordatorio escalofriante de lo que está en juego. Los pasos resuenan por el pasillo. Cada paso una posible alarma. El haz de la linterna del guardia recorre las paredes, exponiendo momentáneamente y luego ocultando el desesperado plan de los prisioneros. Dentro del túnel oscuro y estrecho, 3 figuras se arrastran con sombría determinación, con la esperanza puesta en una desesperada huida. Las paredes toscamente labradas del túnel se ciernen, cada pulgada un testimonio de meses de esfuerzo minucioso y determinación inquebrantable. El polvo y los escombros giran a su alrededor, el aire espeso de anticipación y el ligero olor a tierra húmeda. Narración. El túnel, excavado durante meses, los llevaría a la libertad. Cada movimiento es deliberado, cada respiración medida, mientras se acercan a la promesa de la libertad, más allá de los muros de la prisión. El túnel se estrecha, las sombras se profundizan, el aire espeso con un temor tácito. Una escalofriante sensación de claustrofobia se apodera. Las frías paredes de piedra se ciernen. Cada paso más profundo en la tierra amplifica la sensación de desesperación y aislamiento. La claustrofobia y el miedo eran compañeros constantes. Resuena la narración, pintando una imagen vívida de tormento. La oscuridad se convierte en una entidad palpable, sofocando la esperanza y amplificando el terror. Dentro de la cocina de Alcatraz, los movimientos furtivos de un prisionero insinúan una fuga inminente. Los impermeables, símbolos de esperanza contra el agarre helado, son robados en secreto silencioso. Cada impermeable robado susurra una promesa silenciosa de supervivencia contra el mar implacable. Narración. Necesitaban protección contra el agua helada. Los impermeables, un frágil escudo contra los elementos, se convierten en un símbolo de libertad desesperada. Dentro del túnel de Alcatraz, la tenue luz revela el silbido del aire mientras los hombres inflan una balsa hecha de impermeables robados. El material gomoso se expande, un testimonio de su ingenio desesperado. Narración. La balsa improvisada era su única esperanza de cruzar la bahía. La balsa inflable, una embarcación frágil contra las aguas oscuras, representa su última oportunidad de libertad. Bajo la silueta imponente de Alcatraz, 3 figuras se sumergen en la bahía oscura e implacable. El agua helada los envuelve. Cada brazada es una batalla contra el implacable agarre del frío. La temperatura del agua era brutal, narra una voz, pintando un cuadro de desesperación helada. Los músculos arden, los pulmones duelen mientras luchan contra la corriente implacable que los arrastra al abismo. Cada ondulación refleja la tarea desalentadora, la vasta extensión de agua un símbolo de su apuesta desesperada. La orilla se retira en la oscuridad, dejando solo el agua helada y las luces distantes de la libertad. Bajo la silueta imponente de Alcatraz, un pequeño bote lucha contra las implacables olas de la oscura bahía. En silencio, las figuras se esfuerzan contra los remos, con sus rostros sombríos a la pálida luz de la luna. Cada brazada es una prueba de resistencia, una lucha desesperada contra la implacable fuerza de la marea. El frío se filtra en sus huesos mientras reman. La orilla distante es un faro de esperanza en la vasta oscuridad. Cada trazo era una batalla contra la muerte. Resuena la narración, subrayando el peligroso viaje. En la tenue luz de la mañana de Alcatraz, un guardia hace un sombrío descubrimiento. Un silencio frío e inquietante llena la celda de Frank mientras el guardia mira la cama. La quietud se rompe cuando suena la alarma, señalando la fuga. Narración. La alarma sonó cuando descubrieron las cabezas falsas. Dentro de Alcatraz, los ecos de la urgencia reverberan mientras los guardias corren por los corredores austeros. El pánico se enciende en sus ojos. La desesperación alimenta su búsqueda implacable de los prisioneros fugados. Las frías paredes de piedra parecen amplificar el caos. Cada paso es un golpe de martillo en la tensa atmósfera. Cada sombra es sospechosa. Cada rincón un posible escondite mientras recorren la prisión.
La prisión entera se puso en alerta máxima. A voice narrates, sealing the prison's fate. El peso de la fuga es abrumador, un testimonio silencioso de la audacia de los prisioneros. Sobre Alcatraz, helicópteros agitan el cielo mientras los botes cruzan la bahía, la vasta extensión brillando bajo el sol implacable. El aire vibra con el pulso mecánico de la búsqueda, un marcado contraste con las aguas serenas. Cada ondulación, cada sombra es escudriñada, pero la bahía guarda sus secretos de cerca. La búsqueda fue masiva. Una voz resuena, pintando un cuadro de esfuerzos exhaustivos y frustración creciente. Pero no encontraron nada, concluye la narración. Un escalofriante testimonio de una fuga insondable. Dentro de la oficina del director en Alcatraz, una dura luz fluorescente ilumina papeles esparcidos y un rostro surcado por la preocupación. El director se sienta, una tormenta de documentos lo rodea, reflejando la confusión en su mente. Cada documento parece gritar sobre problemas crecientes, presionando al hombre a cargo. El gran peso de la responsabilidad es visible en cada línea de su rostro cansado. La presión era inmensa. La reputación de Alcatraz estaba en juego, narra una voz, aumentando la tensión. Una sensación de crisis inminente pesa en el aire, amenazando con engullir al director. Los escombros de la balsa destrozada ensucian las arenas doradas de la costa de San Francisco, un testimonio silencioso de una lucha brutal. Madera astillada y tela hecha jirones están esparcidas como hojas caídas, cada pieza susurrando cuentos de un viaje desesperado que salió mal. El sol implacable golpea los restos, proyectando largas y tristes sombras que se extienden hacia el mar implacable. La cámara se desplaza lentamente por la playa desierta, revelando el vacío inquietante que quedó tras el desastre. Encontraron fragmentos de la balsa, pero no cuerpos. Una voz resuena, pintando un panorama sombrío de pérdida y esperanza desvanecida. El vasto e indiferente océano se extiende hasta el horizonte, ocultando sus secretos y tragando los sueños de los que se pierden en el mar. En el comedor de Alcatraz, los prisioneros se agrupan, susurros que se entrelazan en el espacio cavernoso, conspirando en voz baja. Las sombras se extienden por las mesas, ocultando miradas furtivas y acuerdos tácitos. Una sensación de anticipación pesa en el aire. Una promesa silenciosa de rebelión. Cada murmullo es un paso más cerca de la libertad. Un desafío contra los imponentes muros. La fuga se convirtió en una leyenda dentro de la prisión. Repite una voz, inmortalizando su audaz plan. La leyenda comienza, grabada en susurros y sombras. Un faro de esperanza en el corazón de Alcatraz. Alcatraz se desvanece en la noche, su oscura silueta apenas visible contra el cielo entintado. Focos de búsqueda cortaban la densa niebla, sus haces eran tragados por la bruma arremolinada. Las oscuras y agitadas aguas de la bahía reflejan las tenues y distantes luces de la ciudad. Un silencio opresivo se cierne sobre la bahía, roto solo por las sirenas de niebla distantes. La niebla y la oscuridad se convierten en un sudario, ocultando el destino de los fugitivos. La luz tenue baila en la celda. Las sombras se extienden sobre la piedra fría, susurrando cuentos de encierro y esperanza. Grabado en el suelo, un mapa se despliega, un camino tosco hacia la libertad tallado con desesperada precisión. Cada línea, cada símbolo, un testimonio de una planificación meticulosa, una promesa silenciosa de escape. El aire pesa con anticipación. El peso de su desesperado plan los oprime. Narration. Cada detalle fue meticulosamente planeado. Bajo el sol abrasador, un pescador solitario camina por la orilla arenosa, con su rostro curtido grabado con las historias del mar. Sus ojos avisores detectan algo semienterrado en la arena dorada, cerca de la orilla del agua inquieta. Se arrodilla, apartando la arena para revelar un remo desgastado, con la superficie áspera por los percebes y el paso del tiempo. El pescador mira fijamente el remo. Su presencia despierta una chispa de curiosidad e inquietud en su interior. Un hallazgo que alimentó la especulación. Una voz resuena, insinuando los misterios que el remo podría revelar. Dentro de la sombría enfermería de Alcatraz, un prisionero habla de los hermanos Anglin, sus palabras flotando en el aire estéril. Su afirmación. Un vistazo fugaz de los infames hermanos. Justo antes de su audaz escape, susurros de esperanza y duda giran entre los reclusos y los guardias, alimentando la leyenda de la fuga. Un testimonio que nunca fue confirmado. Una voz resuena, proyectando una sombra sobre la ya turbia verdad. El misterio de Alcatraz se profundiza. La línea entre la realidad y la ficción se difumina con cada año que pasa. La imponente silueta de Alcatraz se alza contra la vasta extensión de la bahía. Una búsqueda implacable se desarrolla, pero una sombra de duda perdura en el aire. La vasta bahía refleja la incertidumbre del día. La pregunta seguía siendo: ¿sobrevivieron?
La isla se vislumbra en la distancia, un faro de misterio bajo el sol brillante. Los rumores sobre su presencia se extendieron como la pólvora por el pueblo. Las sombras bailan sobre la superficie de la isla, insinuando verdades ocultas. Los rumores se extendieron como la pólvora, a voice echoes filled with intrigue. Los secretos de la isla están a punto de ser revelados, atrayéndonos a lo desconocido. El aire crepita de anticipación cuando comienza la búsqueda. Bajo duras luces fluorescentes, los agentes del FBI se agrupan sobre los archivos del caso, con sus rostros grabados con una sombría determinación. Los escritorios rebosan de papeles dispersos, reflejando el brillo de las pantallas de ordenador llenas de detalles de la escena del crimen. Cada foto y reporte forense susurran un testimonio silencioso del misterio sin resolver. El peso del caso de décadas los agobia. Un rompecabezas sin resolver que persigue cada uno de sus movimientos. Narración. El FBI mantuvo el caso abierto durante décadas, un sombrío recordatorio de la justicia retrasada, pero no olvidada. Los años pasan, marcados solo por el tiempo y la esperanza que se desvanece. Una fotografía emerge de las sombras, un susurro tentador de los hermanos Anglin en el vibrante corazón de Brasil. Dos figuras, reflejando sus rostros perdidos, se alzan en medio de la bulliciosa vida, un fantasma de una oportunidad parpadeando en el aire húmedo. Una pista tentadora, pero nunca verificada, suspira la narración, dejando el misterio envuelto en dudas. Dentro de la casa, llega una tarjeta de Navidad, cuyo sobre blanco y puro guarda secretos desconocidos. Un familiar de los Anglin recibe la tarjeta, la examina en sus manos con una mirada de desconcierto. La tarjeta no tiene remitente, lo que aumenta el misterio y la expectación. Narración. Un mensaje críptico que alimentó la esperanza. El críptico mensaje enciende una chispa de esperanza, encendiendo una renovada sensación de posibilidad. Alcatraz se alza desafiante contra el cielo. Sus formidables muros son testigos de innumerables historias. Las pesadas puertas de Alcatraz se cierran con un golpe metálico. Un eco final en el desolado silencio de la isla. Alcatraz cerró, pero la leyenda de la fuga perduró. La prisión de la isla se desvanece en la niebla, sus misterios y secretos para siempre encerrados en su piedra. Bajo la luz del día, el cementerio permanece en silencio, hileras de lápidas que se extienden en la distancia. La parcela de la familia Anglin, austera y desnuda. La tierra removida, un sombrío testimonio del misterio. Las tumbas vacías se abren de par en par. Sus oscuras bocas insinúan secretos y preguntas sin respuesta. La luz del sol proyecta largas sombras, amplificando la inquietante quietud de las tumbas abandonadas. Una voz escalofriante resuena en el cementerio. La narración dice: sus tumbas permanecen vacías. La cámara se detiene en las tumbas vacías, símbolos de incertidumbre que pesan en el aire. Dentro de Alcatraz, la celda de Frank Morris es un crudo recordatorio de una audaz fuga. Las frías paredes de piedra son testigos de una planificación meticulosa, cada marca un testimonio de una firme determinación. Los agujeros salpican el hormigón, ecos silenciosos de libertad buscada y ganada. La evidencia de su ingenio permanece intacta, susurra el narrador. Un tributo a una mente astuta. Motas de polvo bailan en la tenue luz, iluminando los huecos que una vez contuvieron los sueños de un hombre. La celda, un escenario para una fuga, ahora se erige como un monumento al espíritu de desafío. Bañada por la luz del sol, Alcatraz se alza en la bahía de San Francisco. Sus silenciosas paredes de piedra contrastan marcadamente con la vibrante vida que la rodea. Los turistas acuden en masa a la isla, con las cámaras en la mano, capturando la infame prisión contra el telón de fondo de la brillante bahía. Sus voces resuenan por los pasillos, un marcado contraste con el silencioso encierro que una vez soportaron dentro de estos muros. La cámara recorre la isla, un lugar de oscura historia ahora abierto a la exploración pública. Alcatraz es ahora una atracción turística, un recordatorio de la fuga, relata la narración, mientras la isla se erige como testimonio. Dentro del Museo de Alcatraz, vitrinas exhiben reliquias de la infame fuga, cada una bañada en luz. Los artefactos se alzan como testigos silenciosos, su significado histórico palpable en la silenciosa sala. Cada objeto susurra historias de audacia y desesperación, congeladas en el tiempo tras el cristal protector. La luz atrapa los bordes de una cuchara oxidada, una taza astillada, cada una un testimonio del ingenio humano. Los objetos de la fuga se exhiben, pero el misterio persiste. The narration echoes filling the hall. El enigma de Alcatraz perdura, un rompecabezas sin resolver tejido en la propia trama de la historia. Bajo el sol, un experto estudia intensamente las corrientes de la bahía, con el ceño fruncido en señal de concentración. Las ondas en el espejo de agua reflejan los profundos pensamientos que giran en su mente. La vasta extensión del mar se extiende ante él, indiferente a las pesadas preguntas.
Los expertos debaten sobre la probabilidad de supervivencia. Susurra una narración en el viento. Cada ola que rompe parece hacerse eco de la incertidumbre que flota en el aire. La mirada del experto permanece fija, buscando respuestas en el ritmo implacable del océano. Dentro del laboratorio, las pruebas comienzan, una carrera contra los ecos de una fuga pasada. Los científicos replican meticulosamente la noche, cada detalle un paso más cerca de desentrañar la verdad. El equipo zumba, simulando las condiciones de esa fatídica noche, buscando respuestas en los datos. La tensión aumenta a medida que las pantallas parpadean con números, el laboratorio bañado en la fría luz de la investigación. Las simulaciones ofrecen resultados contradictorios. Repite la narración, con la incertidumbre pesando mucho en el aire. Alcatraz se alza en la noche, un centinela silencioso envuelto por la niebla que se acerca. La niebla cubre la bahía, oscureciendo la línea entre la prisión de la isla y las oscuras aguas. La niebla impenetrable cuelga pesada, un velo misterioso sobre la infame isla. En la oscuridad, la prisión es una silueta imponente. Una presencia ominosa bajo una espesa niebla. Narración. La niebla sigue siendo un factor desconocido. Dentro de los archivos del FBI, se exhiben documentos del caso. Montones de archivos revelan años de investigación. Cada documento contiene una pieza del rompecabezas. Los archivos insinúan un misterio profundo y complejo. Narration. Los archivos del FBI revelan la magnitud de la investigación. La luz del día atraviesa las persianas, proyectando sombras marcadas en una habitación consumida por la implacable búsqueda de un fugitivo. Los papeles desbordan el escritorio del investigador, cada uno una migaja en un camino sinuoso. Algunos investigadores nunca se rindieron, dice la narración. Las palabras se hacen eco de la dedicación grabada en el rostro del investigador. Los ojos del investigador, inyectados en sangre pero firmes, reflejan la tenue esperanza en medio del caos de la búsqueda. Bajo el vasto cielo brasileño, llega un investigador, con sus ojos escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal de su escurridizo objetivo. El vibrante caos de Brasil se despliega ante él, un marcado contraste con la silenciosa determinación grabada en su rostro. La búsqueda de la verdad lo lleva a lugares remotos, resuena en el aire, se adentra más en el corazón de Brasil, cada paso deliberado, cada mirada mesurada. El sol golpea con fuerza, reflejándose en los caminos polvorientos mientras sigue los débiles rastros de su presa. Una sensación de anticipación pesa en el aire cuando se acerca, la verdad al alcance de la mano. En una habitación fría y sombría, un antiguo guardia de Alcatraz está sentado, con el rostro marcado por el tiempo y recuerdos atormentados. Se mueve, el silencio roto solo por el peso de historias no contadas. Sus ojos, pozos de profundo arrepentimiento, miran fijamente al entrevistador invisible. Nunca pensé que lo lograrían, comienza, con la voz áspera por la edad y la incredulidad. Pero nunca encontraron los cuerpos, concluye, dejando una pregunta escalofriante en el aire. Una sala de entrevistas austera espera, un escenario silencioso preparado para las revelaciones. Frente al entrevistador, se sienta un familiar, con el rostro marcado por el agotamiento, pero con el espíritu intacto. Una resolución cansada parpadea en sus ojos, insinuando años de cargas tácitas. Siempre tuvimos la esperanza de que estuvieran vivos, confiesa el familiar, con sus palabras pesadas en el aire. Bajo el resplandor etéreo de la luna, Alcatraz se alza, su silueta un crudo testimonio de secretos enterrados en lo profundo de sus muros. La prisión permanece en silencio, una figura imponente contra el lienzo oscuro de la noche. El aire es denso con historias tácitas, cada piedra susurrando cuentos de encierro y misterio. Alcatraz aún guarda sus secretos. Resuena en la noche, un recordatorio inquietante del enigmático pasado de la isla. Dentro de la austera celda de la prisión de Frank Morris, las sombras juegan sobre la fría piedra, insinuando profundidades ocultas. El aire pesa con preguntas sin respuesta. El silencio solo se rompe por los ecos del pasado. ¿Escaparon? La narración perdura, un recordatorio inquietante del misterio que perdura. La celda permanece como un testimonio silencioso, un escenario donde se representó una audaz fuga o un destino trágico. El majestuoso puente Golden Gate se alza como centinela sobre la brillante extensión de la bahía de San Francisco. La luz del sol baila sobre el agua, una vista impresionante de la naturaleza y la ambición humana. El horizonte de la ciudad se alza en la distancia, un testimonio de sueños y audaces empresas. Narración. La bahía sigue siendo un desafío, un recordatorio de audacia e incertidumbre. Una sensación de promesa y peligro flota en el aire, mientras la bahía refleja el lienzo ilimitado del cielo. La isla de Alcatraz se alza en la noche, una silueta oscura contra las luces distantes de la ciudad. Las olas chocan implacablemente contra la costa rocosa, el sonido resonando en la oscuridad. La prisión permanece en silencio,
un monumento al misterio y a las preguntas sin respuesta. Narración: La fuga de Alcatraz. Un misterio sin resolver. Narración: ¿éxito o fracaso? El mar se llevó la respuesta. El agua fría y oscura gira, guardando sus secretos y el destino de aquellos que se atrevieron a desafiarla.